Ya. Bueno. La neta, hoy tenemos una clase bien bonita. La neta, el Señor nos las dio el lunes y la neta me llenaba el corazón bien machine. Pero antes que nada, vamos a empezar con una oración. Vamos a ver. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, primeramente te quiero dar las gracias, Padre mío, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando por medio de nosotros, que no seamos nosotros hablando, sino tú, Señor, sacando esos depósitos que has puesto en nuestros corazones, Padre. Te pido, Señor, que abras el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea depositada esa semilla, Señor, y sea fructificada, Padre. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Pues la clase que el Señor nos daba el lunes trata sobre la verdad. Pero ¿qué tipo de verdad? ¿Qué entendemos nosotros como verdad? Primeramente me gustaría dejar un poco claro porque el Señor nos hablaba que había diferentes tipos de verdades. ¿De qué modo? Primeramente, a veces nosotros escuchamos mucho en las redes sociales o con nuestros familiares o con nuestros amigos el famoso dicho: cada quien tiene su verdad, cada quien entiende las formas a su manera. Y eso es algo que de cierto modo es muy cierto, debido a que pues nosotros cada quien pues crecemos de diferente manera, con diferente educación, y experimentamos diferentes cosas en nuestra vida que nos hacen pensar de cierta forma y ver las cosas de cierta forma. Un caso muy que nosotros podemos agarrar fue, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos organizando para las actividades que vamos a hacer los domingos. Pues cada quien tenía sus opiniones y su forma de ver las cosas. Esto debido pues a lo que mencionaba antes, experiencias y cosas que aprendemos en nuestra niñez, que básicamente crean sesgos. Para los que no sepan, tiene que ver con básicamente mecanismos que hay en nuestro cerebro que hacen que miremos las cosas de cierta forma. De tal modo de que el Señor nos hablaba que nosotros teníamos que actuar con una verdad, que era la verdad que era Él. Él era la verdad, pero ¿de qué verdad habla? Si cada quien tiene su verdad. Entonces ese es el tema que vamos a introducir. ¿Qué es la verdad del Señor y en qué verdad quiere que nos movamos y qué verdad quiere que salga de nuestra boca? Ahí para que apunten qué es la verdad o sea, para que al final de la clase más que nada como que respondan y apunten la pregunta: ¿qué es la verdad en justicia? Para que la tengan ahí en la cabeza esa palabra, la verdad en justicia. Bueno, para iniciar la clase, como decía mi hermano en Cristo, Gael, de sangre, la verdad es algo en la cual el Señor nos pide que nos movamos de día a día, que nos movamos en la verdad, que no entremos en la mentira, ya que la mentira viene del enemigo. Pero hay una verdad en la cual el Señor nos habló este lunes en el discipulado, que es el movernos en la verdad, en justicia. Es muy diferente la verdad, decirle a las personas una verdad, a una verdad en justicia. La verdad en sí puede ser cualquier cosa en la cual nos movamos. Por poner un ejemplo, al momento de que sucede un suceso, nos ponía el ejemplo el Señor, de que un hermano te pregunte algo, por ejemplo: oye, por ejemplo, Eli, ¿tú crees que me miro muy gordito hoy? Y tú me digas, pues la verdad te ves muy descuidado y te ves muy gordito. Es una verdad que me está diciendo a mí. Es una verdad que realmente me miro gordito y me miro descuidado. Pero es una verdad en la cual entra un daño hacia el hermano, un daño en la cual perjudica ya sea en su físico, en su conciencia, en su manera de tal vez de caminar, en esa seguridad de él mismo. Y está la verdad de injusticia, en la cual es una verdad en la cual, por ejemplo, el mismo ejemplo que decía yo, que me pregunta la Eli: Joel, ¿tú crees? No, que me dice, al revés, que yo ya le digo a ella: ¿tú crees que me miro gordito? No sinceramente, sino como tratando de decirme de una forma en la cual no hacerme menos, sino como que ayudándome a salir de ese problema, en la cual sea de una manera más gentil. Ahora de decirlo, podría ser como, por ejemplo,
A ver, un ejemplo. A lo que es lo que se tiene que llegar, es básicamente lo que yo decía en la introducción. O sea, por ejemplo, Eli le puede decir eso a Joel de que, ok, yo siento que te miras gordito y es algo que puede perjudicar su autoestima y su forma de caminar. Pero realmente también es una verdad que es desde el punto de vista de Eli, porque puede ser que otra persona te diga, oye, pues la neta no se me hace que estés gordito, te miras muy bien a mi forma de ver las cosas. Eso es lo que me refería al principio con el tema de, ok, cada quien a través de sus experiencias y su forma de vivir que tuvo, tiene un sesgo por el cual mira las cosas de cierta forma. Hay otro ejemplo que el Señor nos daba que nos causó mucha gracia a todos, que también se puede mirar desde el punto de vista que nos daba un ejemplo, cuando fuimos al viaje de Ensenada, estaban unas hermanas maquillándose. Y entonces pasa una hermana y le dice, ay, porque el Señor nos había dicho una palabra de que no se van a reconocer. Va a llegar un momento donde van a decir, oye, ¿quién es esta persona? Pero no realmente porque cambie nuestro físico, sino por lo que el Señor está depositando en nosotros y las cosas que vamos a cambiar y lo que vamos a sacar al mundo, pues. Entonces pasaba esta situación de que las hermanas se estaban maquillando y pasaba el hermano y decía, ay, a eso se refería, que el Señor no nos iba a reconocer, pues es que las miramos desmaquilladas. En este caso el Señor ponía en peso que realmente hay dos situaciones en las que el Señor te juzga cuando tú hablas con una verdad. Cuando tú lo haces de esa forma, tratando de generar una situación de risa, de agarrar cura, y realmente no hay un daño en tu corazón, o no hay como que esa conciencia de que, ok, esto le puede causar daño, realmente el Señor no lo mira como algo malo. O sea, al Señor le gusta que juguemos y que estuvamos aquí bromeando entre nosotros, porque realmente son cosas que nos hacen pues ser más amigos, ser más unidos y agarrar más confianza. Pero el Señor también nos ponía en contexto de que hay ciertas situaciones donde pues hay hermanos donde nos van a pedir nuestra opinión en ciertas cosas y nosotros, no está en nosotros el dañarlos. No sé, no sé si recuerdan, creo que vienen los 4 evangelios donde el Señor Jesucristo nos hablaba de los mandamientos, poniendo el primero obviamente ama a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces el Señor nos decía, oye, a ti cuando tú pides una opinión, que muchas veces las personas vienen tratando de buscar un apoyo, algo que les sube la autoestima, y te dicen, oye, ¿qué opinas sobre esto? Realmente nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, antes de contestar con esa verdad, tenemos que pensar primero en la sanidad y el efecto que va a tener en esa persona. Porque al final de cuentas, nosotros, el Señor nos hablaba en el discipulado que tenemos que ser fuentes de agua viva en la que las otras personas al acercarnos a nosotros puedan recibir esos nutrientes, esa agua que los purifique, que los sane, que los haga seguir adelante. Entonces, de tal manera de que cuando se presentan esas situaciones, nosotros tenemos que actuar desde esa perspectiva, no desde la perspectiva de una verdad que está sesgada en nuestra forma de ver las cosas, porque nosotros le podemos contestar de que pues como vemos las cosas y pues en vez de darle apoyo al hermano, pues lo tiramos más para el suelo, cuando realmente a veces son cosas que incluso la persona que nos está preguntando en el contexto, pues casi siempre la sabe, pues, o sea, no es como que no se mira al espejo, no es como que no sepa sus defectos, no es como que no sepa cómo es, las actitudes que tiene. Entonces, a lo que me refiero de que tenemos que ser personas de agua viva, en donde las otras personas puedan recibir esos nutrientes, es que cuando nosotros demos esas respuestas, esté la edificación y la sanidad por encima, no esté el hacerles daño o que no esté esa verdad en hacerles daño. Un ejemplo que te nos ponía el Señor, que es cierto, cuando por ejemplo, cuando está un batallón en guerra, al momento de que pasa un suceso en el cual alguien hace algo incorrecto, no, el muchacho, por ejemplo, no va y le dice al otro muchacho de que no, lo hiciste mal, sino da como una verdad en la cual incentiva al compañero a seguir adelante, a luchar, a que esa fe no mengue, sino que crezca en esa verdad. Y aquí tengo un pasaje en Salmos 85, 10, me gustaría que buscaran, por favor.
Salmos 85, 10 hasta el 13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo lo puedo leer. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Aquí hay algo interesante que dice, la justicia y la paz se besaron. O sea, de que la justicia y la paz van de la mano. O sea, no quita ser justo ante las personas y no actuar en paz hacia tu prójimo, en la cual, por ejemplo, es algo que estamos hablando. La verdad en justicia, de dar una palabra de verdad a tu prójimo, en la cual no le des para abajo o con una opinión que te pide, con algo que tú ves que observa de que hizo algo incorrecto, sino caminar en una verdad en la cual ayuda a tu prójimo a seguir adelante, a darle una nueva conciencia en el sentido de que no caiga en ese problema. Un ejemplo que nos ponía el Señor, por ejemplo, nosotros como maestros, en la cual se nos acerca un jovencito y nos dice, ¿sabes? Pasó esto, esa situación en la cual pequé ante el Señor, ¿verdad que hice mal? Ahí yo como maestro no ocupo actuar en base a decirle directamente, sabes que hiciste mal, esto, la verdad, te pasaste de lanza. O sea, si digo eso, su fe va a bajar y no va a ser ese mismo joven la cual va a querer seguir a ese Señor porque se sintió juzgado, se siente menospreciado, o sea, su autoestima se fue para abajo, su fe menguó en ese momento. Sino yo como maestro necesito ayudar a ese joven en la cual le dé esas fuerzas de decir, no te preocupes, el Señor está contigo, el Señor te va a ayudar en este momento, sigue adelante, el Señor tiene algo especial para ti más adelante, vas a ver que vas a salir de este momento. O sea, ese es nuestro papel como hermanos en Cristo, sin buscar la justicia, la verdad en justicia, ayudando al prójimo. Amén. A lo que está, sí, básicamente, ya planteándolo un poco más, nosotros no somos llamados para ser jueces, nosotros no somos llamados, esto viene en una carta de Romanos, no recuerdo muy bien, pues realmente hablaba ese versículo de que nosotros no somos llamados para juzgar a los demás, y realmente el que se encarga de ese juicio es el Señor. Nosotros no somos jueces, no somos dictadores, no tenemos esa cualidad es del Señor, por lo cual en nosotros tiene que estar ese apoyo para que esa persona al cometer ese error no tenga esa condenación. Si leemos con atención los 4 evangelios de Jesús, es casi lo que peleaba con los fariseos. Los fariseos ponían muchas cargas sobre el pueblo a través de la ley. Podemos leer cómo le decían a las personas que estaban enfermas, oye, eso es porque hiciste algo malo, oye, si el Señor te está castigando, cuando realmente esas personas no tienen ni siquiera el conocimiento o no tienen siquiera la revelación. Otra cosa que nos planteaba el Señor, que realmente, ¿en qué verdad entonces nos movemos? Porque, volviendo un poco al ejemplo que hablábamos sobre como que hablaba sobre, ok, me miro gordito, o me miro guapo, me miro feo, realmente son cosas que depende del punto de vista, y entendemos muy bien de que ante el Señor todos somos bonitos porque Él nos creó y Él nos formó. Entonces el Señor, pues a sus ojos, su creación nunca va a ser fea, por más de que nuestra experiencia, nuestra forma de ver las cosas nos diga lo contrario. Entonces, entendiendo esa verdad, nosotros tenemos que movernos bajo el entendimiento de que todos somos creaciones. Entonces, pues las cualidades que tenemos pues son propias de las personas, y el Señor ha depositado ciertas cosas en esas personas, y no está en nosotros el ser ese lance que los esté picando, que les esté, o no está en nosotros el darles esa carga de, ok, estás mal, no deberías hacer eso. Bueno, eso va un poco más con opiniones, pero el Señor también nos planteaba contextos en la que puede venir un hermano en preguntarnos una dirección. Aquí el Señor nos planteaba que era un poco distinto,
porque aquí ya no tiene que ver con opiniones, tiene que ver con actitudes que va a tener esa persona en un futuro. Entonces, si nosotros somos personas que el Señor nos está poniendo para que esas personas vengan y busquen una dirección o busquen ese consejo, está en nosotros dar ese consejo bueno y no dar o sea, está en nosotros dar esa verdad para que esa persona no caiga en malos pasos. Porque si esa persona va a buscar esa dirección, al recibir ese consejo, pues lo va a tomar como algo importante, porque reconoce que nosotros hay algo depositado del Señor, entonces pues hay algo que en ese consejo le va a servir a esa persona. Entonces nosotros al dar ese consejo, siempre y cuando tenga que ver, el Señor nos hablaba que eran como trámites, de cómo lo podemos plantear como trámites. Básicamente cuando, por ejemplo, y que un ujier, cuando un ujier viene y puede decir, oye, en el templo, un ejemplo, no sé viene nada a la cabeza, puedo decir groserías, o sea, no le puedes decir, oye, pues la neta, o sea, como quieras, o sea, no, es decir, no, o sea, ahí es diferente, porque ahí no tiene que ver con una opinión, tiene que ver con algo ya, que tiene que ver con una dirección y con un cuidado. Sí. Con un cuidado específico. Y como dando más contexto sobre eso, hay verdad, o sea, hay verdad aún simplemente con tibieza. Ahí hay un punto importante en el cual tenemos que actuar, que por ejemplo, en esos casos de sucesos que pueden dañar la iglesia o cosas que pueden perjudicar la comunión en la iglesia, en el sentido de cosas que están plasmadas, en la cual puede ser en cosas, por ejemplo, de groserías, de cuidado de hombres o mujeres, o cosas así, sino actuar bajo una verdad en la cual no buscar el daño, sino buscar más, o sea, ahí es una verdad en la cual necesitamos movernos directamente, porque ahí no hay un daño en la cual le puedes hacer al prójimo, en el sentido de ya que es algo ya escrito, ya plasmado en la iglesia. No es algo como que está poniendo los ejemplos anteriores en los cuales se mueva en algo que pueda hacer un daño, sino como actuar en esa verdad. No sé cómo hablarlo y el Señor nos hablaba. Entonces, ¿qué respondemos cuando nos encontramos esas opiniones de que les da un ejemplo muy gracioso y creo que ahí nos puede compartir bien machine, de que cuando nos encontramos en situaciones, el Señor nos pone el contexto de que nosotros somos doctores, somos enfermeros y nace un bebé y nosotros lo miramos y decimos, híjole, la neta sí está medio fregón. El Señor nos dice, ok, no le digas eso porque la persona se va a sentir mal y puedes generar una aflicción en su corazón. Entonces busca otras cualidades para que tú le respondas de otra forma y realmente no vas a responder, o sea, puedes decir, tiene muy bonito pelo, qué curiosito, qué bonitas manos. O sea, encontrar la forma de responder para que esa bien persona grande. está así bien sano. Tiene salud. Comió mucho. O sea, buscar esas cualidades y buscar esas cosas para que nosotros respondamos y no generemos esa aflicción en esa persona. Algo también algo interesante que nos decía el Señor, o sea, y que realmente es así, en la cual es de que, por ejemplo, si el Señor se te acerca físicamente y te dice, hijo, ¿cómo me ves físicamente? ¿Tú qué le vas a decir al Señor? No, Señor, o sea, la verdad, Señor, chulísimo. Vas a actuar bajo amor hacia el Señor. Y el Señor nos dice en la palabra de que amémonos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Entonces es algo en lo cual nos tenemos que mover. O sea, si vemos al Señor y nos pregunta directamente, ¿cómo me veo? Tú vas a actuar bajo amor. Igual a tu prójimo necesitas actuar en ese sentir de amor, de amar a tu prójimo, de ayudarlo a seguir adelante, movernos en esa línea. Me gustaría que vayan a Zacarías del 7 al 9. Yo antes de leer el versículo quiero comentar algo. ¿Cuál versículo? Zacarías 7 al 9. 7, 9.
¿Dónde está Zacarías? Estaba hasta casi lo último del Viejo Testamento. Todavía no le estoy. Esta vez estoy en blanco, me fui. Filipenses, Timoteo, Acá. Hebreos, Miqueas. Santiago. Yo lo estaba queriendo poner con Isaías. Sí. Viene al revés. Él se encarga. Ay, yo lo he Falta esgrima, encontrado. falta esgrima. Vamos a leer hasta el 10. ¿Malaquías? Zacarías. Zacarías. Zacarías, Malaquías. ¿Zacarías? ¿Zacarías qué? 7, del 9 al 10. ¿Ya? Amén. Ahí quiere. Yo lo puedo leer. Adelante. ¿Ya vas en ascenso, Elia? De 9 al 10. Es que la mesa es diferente, pues. Es una traducción. Sí, ajá. ¿Anda es otra. traducción? Sí, es otra. Ok. Así habló Jehová. ¿Ya tiene todos? Sí, ya. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgáis conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, Cada cual con sus hermanos. cada cual con sus hermanos. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí lo que vemos, o sea, hay que entender el contexto aquí. Aquí se regían bajo el Viejo Testamento. Y algo interesante es que en este contexto, ahí estaban, o sea, actuaban los fariseos en base a la ley del Viejo Testamento. O sea, el Señor dejó escrito ciertas reglas en las cuales ellos se encargaron de hacerlas mucho más pesadas. De hacer, por ejemplo aquí, que menciona: no oprimas a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí vemos a un pueblo oprimido, un pueblo en el cual busca una forma de salir de ese contexto. Y vemos cómo el Señor viene a cambiar las cosas, viene a cambiar, poner un contexto de ahora de vez de apiedrar al que peque, decirle: el que tire la primera piedra, hágase notar. Perdón, el que tire la piedra, el que tire la primera piedra, que sea libre de pecado. Y aquí vemos de que debemos actuar bajo misericordia hacia el prójimo, no actuar bajo juzgando, actuar bajo amenazas, sino actuar bajo amor hacia las personas. Como en el Viejo Testamento, por cualquier cosa, cualquier suceso, ya eras apiedrado o eras juzgado bajo la ley de Moisés, y o sea, te iba mal, pues. Y aquí el Señor se encargó en el Nuevo Testamento de que ahora la ley sea bajo amor. Amén. Básicamente, vuelvo a poner el ejemplo de las personas que se planteaban en el Evangelio, que habla de la historia de Jesús, de cómo los fariseos y todas esas personas que eran portadores de la ley, cuando miraban a un oprimido, un huérfano, a un enfermo, le decían: oye, algo hiciste mal, oye, hiciste esto, oye, estás pecando en esto, por eso el Señor no te cura. Cuando realmente hay un versículo muy hermoso que habla después de eso, que muchas cosas están hechas para glorificarte y para que te acerques más al Señor. Son creadas, o sea, son puestas por el Señor. No son puestas, son permitidas por el Señor, para que tu amor por Él y tu convicción y tu entrega sea mucho mayor, para que tú conozcas la verdadera verdad y conozcas el camino de la luz. Y un ejemplo que se me hace muy hermoso, que podemos mirar en las películas de las historias que hablan sobre esas personas, sobre personas que tienen ciertas dificultades, que pasan ciertas circunstancias o que tienen ciertas deformidades, enfermedades, discapacitadas. Todas esas películas nos mandan ese mensaje. No miramos a la persona que la ayuda, que la hace seguir adelante. No la vemos que le está diciendo: oye, tú no puedes porque no puedes caminar, oye, tú por tu condición no puedes ser amigo de los demás. Siempre esos personajes encuentran la salida y la sanidad y el desarrollo a través de esas palabras de apoyo, no de esa sentencia o de esas piedras, como habla Joel, que le recuerdan esa aflicción que tienen, esa cosa que realmente ya en su corazón ya lo saben y no necesitan que la recuerden. El Señor busca que esas personas sean sanadas a través de Él, nosotros siendo, si el Señor lo permite, vasos. Más, o sea, algo importante
que somos utilizados por el Señor, en la cual no tenemos que ser obstáculos en base a lo que el Señor quiere en ese momento. Nosotros como maestros, como ponernos ejemplos de que nosotros como vasos del Señor lo que menos necesitamos hacer es ser obstáculos en el sentido de dar palabras negativas, palabras en las cuales busquen derrochar o disminuir su fe, sino dar palabras de apoyo en verdad, pero haciendo de que esa verdad sea una verdad en la cual sea injusticia. A lo que digo injusticia es que los ayuda a salir adelante en ciertas situaciones que estén pasando, no criticándolos, no juzgándolos y menospreciándolos más que nada, sino mostrándoles esa puerta, esa salida. Depende del contexto, ¿no? O sea, si esa persona se encuentra en una aflicción, oye, pues está el Señor que te puede ayudar, entrégate a Él, conócelo. Pues en el caso de una opinión, pues darle una opinión pues que sea de agrado para la persona, que no le pase un pesar. Yo siento de que son situaciones de que son bien comunes que pasen. A mí me pasó, yo quiero compartir un testimonio, a mí me pasó una experiencia que la neta me impactó mucho. Yo tengo un amigo que él era cristiano desde, pues nació con una cristiana, ¿no? Pues iba a la iglesia, pero pues no, pues cristiano normal, lo podríamos decir, ¿no? Y pues es una persona que teóricamente ya conocía a Dios, ya entendía las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal. Y esta persona una vez vino a mí y en una situación de aflicción muy fuerte, donde él se estaba orillando él mismo a tomar una decisión de hacer brujería. Y yo me quedaba de, ay Señor. Y pues hablé mucho con él, y le pude llegar a hacer entender que esa no era la salida. Entonces yo dije, ay Señor, gracias, porque esta persona pues ya agarró el rollo y ya no va a volver a hacer esa cosa. Y 2 meses después viene esa persona y me dice, lo hice, lo terminé haciendo. Y en mi corazón estaba de que, ay Señor, pues ¿qué le digo? Pues la regó bien zarra, es una persona que tiene conocimiento de Dios y acaba de hacer brujería, acaba de usar herramientas de Satanás, y en mi corazón el Señor me decía, no lo condenes, no le digas, no lo aflijas, no le digas, porque ella sabe lo que hizo está mal. Entonces el Señor me ponía en mi corazón, dile que pida perdón, que se acerque más, porque realmente de qué va a servir que le digas, oye, la regaste, el Señor te va a hacer esto, te va a condenar, no tienes idea la maldición que te va a caer generacional. Son cosas que diciéndole a él, pues capaz y hasta dice, no, pues ya la regué, ya mi vida está destruida, el Señor me va a castigar. ¿Qué me queda? Pues meterte más al barro. Entonces el Señor me decía, no lo condenes, acércalo más a mí, para que yo lo pueda sanar y pueda romper esas cadenas que él mismo tomó por sus decisiones. Es lo que habla el Señor cuando nos presenta situaciones. Nosotros tenemos que acercarlos más, no tomar acciones que los puedan alejar. Es lo que hablaba Joel sobre, primero actuar sobre el amor, sobre la edificación. Tener en cuenta que somos, como mencioné antes, fuentes de agua viva, donde el Señor ha depositado cosas en nuestro corazón para ayudar a las personas. Básicamente estas clases que estamos dando son depósitos que el Señor está dando, son conocimientos que el Señor nos está dando para que nosotros sanemos nuestros corazones, pero así como también sirvamos para sanidad para otras personas. Y poniendo un ejemplo del otro lado, en la cual una verdad en la cual genera un daño, como vemos nosotros cuando somos niños o ahorita jóvenes, pero más niños, en la cual el niño, la verdad, es muy cruel, en la cual dice una verdad, pero hiriente, en la cual a uno como niño, por ejemplo, en el kinder o en la primaria, nos ha pasado de que algún joven, bueno, no un joven, sino un niño, nos dice algo hiriente en nuestro corazón, en la cual cargamos con eso en ese momento, en las semanas, en los meses, en la cual genera un daño en nuestro corazón de inconformidad, no sea físicamente o mentalmente, en el sentido de que realmente no valgo mucho, realmente no merezco tener esta sudadera, o cosas insignificantes que tal vez parezca, pero realmente que nos genera un daño emocional en ese momento, que realmente esa
esa seguridad en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en la manera de actuar, pues nos cuesta realmente el seguir adelante. Es algo con lo cual tenemos que pensar, o sea, realmente de que si yo digo esta verdad, va a generar un daño en mi hermano en Cristo. Va a generar a que tal vez de retroceda en ese momento, de que tal vez se aparte tantito del Señor, diciéndole una verdad que realmente genera un daño, sino buscar una verdad en la cual, como dice Gabriel, que le dé ese aliento de fe de caminar en el Señor. Amén. Y eso no solo es para los que son hermanos de Cristo, es para todo el mundo. Realmente, ahí se tenía una idea, se me acaba de ir. Bueno, el chiste es seguir caminando en una verdad que realmente busque el desarrollo de nuestro hermano. Nosotros como maestros, compartiendo esta palabra, es el darle aliento a cada uno de ustedes y ese entendimiento para caminar en una verdad que realmente sea injusticia. Entonces, lo que yo quería comentar es, realmente nosotros tenemos que ser también muy sabios a la hora de saber responder, porque no sabemos en qué contexto vienen las personas. Nosotros, yo siento que todos hemos experimentado de que venimos de un mal humor o que estamos en una situación donde nuestra autoestima está muy baja y buscamos algo que nos lo suba, algo que diga, ok, no es tanto como yo lo miro. Entonces, de tal modo de que con nosotros cuando respondemos no sabemos el peso que va a tener nuestra respuesta en esa persona. No sabemos qué tan importante es lo que nos está preguntando para ella, porque muchas veces nosotros nos pueden preguntar cosas tan insignificantes que a nuestro punto de vista, por nuestra forma de ver las cosas, decimos, ay, pues ni al caso, o sea, le puedo responder pues lo que sea, pues algo X. O puedo responder pues sin escrúpulos, pues, cuando realmente para esa persona puede ser algo muy importante para ella. Como esas cositas que pueden pasar en la mañana con tu familia, con tu mamá, de que tal vez no la vas a ir hiriéndote o buscando, pero simplemente le preguntas a tu mamá, oye mamá, ¿cómo me miro hoy? Y simplemente de chiste te dice, no, te ves fea, o sea, jugando, pero a fin de cuentas te lo tomas tan personal en ese momento de que tal vez en ese día te perjudica el seguir, no seguir adelante, sino como que esa semblante en ti pues te cae. Son cosas en las cuales tenemos que ser conscientes de caminar en eso, de tener en cuenta el momento en el cual de ayudar a la persona, realmente no haciéndolo decaer en comentarios que realmente dañen al hermano. O sea, también hay cosas en las cuales dice una verdad, pero de broma, como mencionaba Gael, de las hermanas y de eso del maquillaje, que tal vez se dicen en broma, pero hay de broma en broma realmente. Sí. De decir una broma con esa pullita de decir para que guaches, para que se te quite, para que tal vez el hermano te cae gordo y dices para que se te quite, luego tirar esa bromita. Pero realmente hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, realmente mirar nuestro corazón y decir, ¿lo estoy diciendo para herirlo o simplemente de broma, de juego? Hay que tener en cuenta eso realmente, de actuar con ese cuidado, porque el enemigo es bastante astuto y hay que tener cuidado. Y el Señor no se va a equivocar lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón a la hora de responder. Entonces no lo podemos mirar la cara. O sea, no podemos decir, ay Señor, era una bromita. Al Señor no lo vas a engañar. El Señor sabe con qué intención respondes a las personas. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Yo tengo un texto Adelante. que dice: la verdad siempre debe de ir acompañada del amor y la misericordia. No se trata solo de decir lo que es cierto, sino de hacerlo de manera que edifique, sane y acerque a nuestros hermanos al Señor. Además de hablar, debemos preguntarnos si nuestras palabras ayudarán a construir o solo causarán dolor. Amén, qué bonito. ¿Qué cita texto. es? No es una cita. Es un texto. Sí. Qué bonito. Sí, básicamente, el actuar primeramente es del amor y el entendimiento. Que nosotros no somos piedra de tropiezo, somos fuente de agua viva donde las personas tienen que tomar esa fuerza para seguir adelante, tomar esos nutrientes para que sean cargados de esa fuerza y no ser pues agua que las deshidrate, que les haga más pesado el camino. Agua de estanque. Sí, que les haga enfermar, ¿no? Pues no. Hay que... Yo les comento mientras ellos recapitulan lo que estaban estudiando. Yo me estaba acordando de la historia de Gedeón. Gedeón, el Señor le habla y le dice, hombre esforzado y valiente.
Y Gedeón no se miraba así. Él no se sentía ni esforzado, mucho menos valiente por la situación que estaba viviendo en ese momento. Esa es la verdad del Señor. La verdad del Señor es cuando Él te mira y te dice, mujer esforzada y valiente. Esa es una verdad, esa es la verdad que necesitamos, es la verdad que necesitamos tomar y tener en nuestras vidas. No la verdad del hermanito que está a un lado de ti, que te dice que eres una no sé, que no sabes ni hablar ni comunicar lo que el Señor te está diciendo, sino que eres la mujer esa esforzada que el Señor está preparando para al rato ir a las naciones y predicar. Entonces, es la verdad que deberíamos de tomarnos, de la verdad del Señor, la verdad que nos lleva a hacer algo más. También quería comentar de la verdad con amor. Sí, tenemos que actuar con esa verdad, con mucho amor, pero no nada más al prójimo. Decía Gael, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas tú mismo? ¿Actúas con amor para contigo mismo? ¿O te hieres a ti hablándote con la verdad? Es cierto, tú en el espejo te miras y dices, no me gusta mi cuerpo, no me agrada, y eres cruel contigo misma. Y no deberías ser cruel contigo misma, porque este cuerpo que tienes te permite moverte, te permite hacer actividades. No deberíamos ser crueles, pero lamentablemente somos crueles con nosotros mismos. Y deberíamos cambiar, porque ¿cómo vas a amar a tu prójimo si tú no te amas? Amén, 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 amén. La sanidad definitivamente viene desde, primeramente la sanidad tiene que, tú para externar esa sanidad, primeramente tienes que ser sano tú, porque realmente cómo vas a actuar si realmente, pues, o sea, tu forma de ver las cosas por tu toxicidad misma, pues, es muy fea, pues. Y algo que se me hacía muy hermoso que comentaba Eli, la verdad del Señor, nosotros tenemos que movernos bajo esa verdad y bajo el entendimiento de que todas las personas que estamos en la iglesia, que estamos en un proyecto, el Señor tiene depósitos y planes para esa persona que nosotros muchas veces no vemos, pero pues por lo mismo nosotros no tenemos que juzgar la cosa, o sea, no podemos actuar bajo una verdad que no conocemos, por lo cual nos tenemos que guardar de no opinar de forma incorrecta, porque no sabemos si el Señor, esa persona tiene como un predicador súper fuerte, un líder, y nosotros le estamos viendo en un presente donde el Señor todavía tiene esos planes de proceso para que esa persona que se moldee ese carácter que se necesite, y lo vemos y actuamos de esa verdad humana y lo vemos y decimos, no, pues el hermano pues no sabe, como decía, no sirve para nada, no sabe expresarse, no sabe comunicarse, no entiende lo que dice el Señor, cuando la verdad del Señor no es esa. La verdad del Señor es de que esa persona es un predicador muy fuerte que ocupa ser procesado. Esa es la verdad que nos tenemos que mover, de tal manera que nosotros no conocemos ese potencial o esa verdad que tiene el Señor sobre él. No está en ti el opinar, no está en ti el juzgar, no está en ti el decir, hey, ese hermano, pues no, o si te viene a preguntar, oye hermano, ¿qué tal me expreso? No está en ti decir, oye, pues de la fregada, porque eso iría en contra de la voluntad del Señor, porque el Señor lo que busca es que busque esa seguridad para desarrollarse y hablar, y tú lo que le estás diciendo va a ser de que esa persona va a decir, no, pues ahora menos me voy a decir, no sirvo para esto, cuando el Señor tiene el plan de que sí es eso, y le estás sirviendo como piedra de tropiezo, porque no le estás dando esa motivación, no le estás dando ese fuego, básicamente. Sí, la verdad es bastante triste que muchas veces le damos más pie a las opiniones de las demás personas que la del Señor. En una palabra que tal vez nos da el Señor de que vamos a ser grandes predicadores. Y por ejemplo, poniendo un ejemplo de que a una persona el Señor le dice, vas a ser un gran predicador, y vienen las opiniones de tus papás, de tus amigos que te dicen, ¿cómo vas a ser un predicador si ni sabes hablar, eres tartamudo? O sea, un ejemplo claro es, por ejemplo, Moisés, que el Señor le dice de que, o sea, vas a ser el libertador del pueblo, en la cual Moisés dice, ¿cómo voy a ser yo el libertador del pueblo si soy tartamudo, no me sé expresar? Y es una verdad que el Señor le decía, pero era más su pensar, su verdad en su corazón, es decir, que no valgo para lo que me estás poniendo, a la verdad que el Señor le decía. Y muchas veces caemos en la opinión de nosotros mismos, la verdad de nosotros mismos, de decir que no valemos para nada, a la verdad que el Señor nos da. Y cómo resulta que Moisés, al final de cuentas, termina siendo uno de los mayores profetas, que dicen al final de Deuteronomio, si no me equivoco, que después de Moisés no ha existido un profeta mayor que él, un mayor profeta que Moisés.
Y cómo vemos que el Señor dándole la verdad de que vas a ser el libertador del pueblo, y él cayendo, tal vez pudo haber caído en su verdad de decir, no valgo para esto, como no hubiera sucedido de ser el gran predicador que fue el libertador del pueblo. Y cómo lo podemos trasladar a cada uno de nosotros, que el Señor tiene una palabra específica, un trabajo específico para cada uno de nosotros, en la cual tenemos que actuar bajo la verdad que el Señor nos da, la palabra de la verdad que el Señor nos da en nuestros corazones. Amén, es lo que comentaba Aileen. No busques la verdad en los hombres, busca la verdad en el Señor, porque el Señor es lo que, el Señor es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él conoce el futuro, el pasado, conoce los depósitos, Él conoce tu potencial. Otro ejemplo de la Biblia que se me hace muy hermoso que queda, David cuando iba a enfrentar a Goliat, que era un gigante, y David pues no habla de que era un hombre muy pequeño, pero pues comparado con Goliat pues realmente era pequeño. Y pues una verdad humana entre las personas que están, oye David, ¿cómo le vas a ganar a este vato? Pues no, túmbate el rollo. Y o sea, si David hubiera actuado bajo esa verdad, porque yo creo que definitivamente se lo han de haber dicho, porque pues se veía en un contexto de hombres de guerra donde las personas se jugaban la vida y le decían, oye, no tienes 0 chances, pero pues David se tomó de esa fe y de esa verdad en el Señor, y ahí está el resultado de David. Terminó venciendo a Goliat y siendo un personaje de la Biblia que desde chiquito nos cuentan de que es uno de los más grandes, y que el Señor afirmó su trono de una forma muy hermosa. Y algo hermoso en que también pasa en el Nuevo Testamento, como hasta el mismísimo Señor Jesús, cuando estuvo predicando en su tierra, como las mismas personas que lo conocían de chiquito, como decían, ¿cómo puede ser posible de que este carpintero, de que lo vimos desde chiquito, estaba predicando, dando palabra, diciendo que es el Señor? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y al final de cuentas, el Señor sabía quién era, sabía la verdad en el Señor, sabía la verdad en su corazón de quién era. Y es algo que realmente tenemos que, como digo, seguirnos moviendo en esa verdad, en el Señor, no la verdad en los hombres. Y aquí la verdad de los hombres, un día es otra y luego otro día es otra. De que un día te dan palabras de aliento y al día siguiente te dan palabras de menosprecio. Amén. Hacia tus mismos padres, tus mismos hermanos, o sea. Amén. Y el ejemplo de Jesús se me hace muy hermoso, porque hasta Jesús de Nazaret decían, de Nazaret, ¿cómo va a salir algo bueno de esa ciudad? Y ahí salió el Hijo de Dios de ahí. Incluso sus hermanos, o sea, cuando volvía a su pueblo, la verdad de los hombres decían, oye, este carpintero, que nosotros lo miramos crecer, ¿cómo? O sea, ¿cómo es todo lo que dicen? O sea, la verdad de que esas personas desarrollaron bajo su humanidad, bajo su carne, bajo su forma de ver las cosas, y su alejamiento a Dios no le permitía mirar la verdad absoluta que tenía el Señor. Y ellos se comportaban bajo una verdad humana que era incorrecta, que era o verdad a medias desde su punto de vista humano, básicamente. ¿Alguna pregunta que tenga? Uy, yo En TikTok no. No, nada. Pues yo hace como 2 años yo aprendí que era la verdad de un humano, la verdad humana, y una verdad que te da el Señor. Toda la vida puedes durar con esa verdad del hombre y te puede doler toda la vida hasta que entregas esa verdad que te ha herido por toda tu vida al Señor, que es la única solución que hay, entregarle esas verdades que te lastiman. Yo desde chiquita sufrí con esas verdades que me lastimaron y no tiene mucho que sané, y fue por parte más de los familiares. Había tiempo que salía yo a jugar afuera y llegaron mis primos y me decían muchas cosas de mi físico horribles, que yo corría con mi mamá y le decía que ya no quería ser yo, que ya no, porque no nací diferente. Y esa verdad dolió toda mi vida hasta que pues se la entregué al Señor. Gracias por comentarnos.
muy valiente. Y la verdad es algo de que muchas veces las personas viven de una forma muy cruel, es algo que nosotros nos apropiamos porque somos personas que cuando crecemos realmente muchas veces no tenemos el entendimiento de lo que el Señor opina de nosotros y las abrazamos y las agarramos como si fuera la verdad nuestra, cuando realmente es algo que viene desde un punto de vista, desde la otra persona. El Señor nos hablaba de que hay creaciones que a nuestra forma de ver pues son horribles, pero pues el Señor las mira como cosas hermosas. Un ejemplo claro son las descripciones que habla de los ángeles en Ezequiel, que son ruedas con ojos, y nosotros nos imaginamos, decimos, no, hombre, pues me aparece eso y me voy para atrás en la bestia. Pero para el Señor es algo hermoso, y nosotros con eso es lo que tenemos que quedar. Para el Señor somos hermosos, y va a buscar esa persona que sepa ver esa hermosura en nosotros. Sí, pues hay cosas muy estandarizadas por nosotros mismos de que así son y así tienen que ser, y si no son así, o sea, no valen o no tienen suficiente valor, y es algo con lo cual crecemos con esa mentalidad por la misma sociedad que nos da a entender de que así son las cosas, y si no son así, es blanco o es negro, o sea, y realmente no es así como es el lugar que muchas creaciones son, que el Señor realmente son hermosas para Él, que cada uno de nosotros para Él somos hermosos, de otras creaciones igual, y tenemos que movernos e entender de que no movernos en una verdad hiriendo a las personas, sino una verdad en justicia. Amén. Yo quiero compartir algo que estaba escribiendo ahorita. Escribí, la verdad del Señor es como un fuego que se deposita en tu vida, pero si no estás bien aferrado a su verdad, cuando venga un humano y te diga su verdad, será un bombero que apague el fuego del Señor en tu vida. Amén. Entonces, es algo que puede suceder que sin querer, por no estar aferrado a lo que el Señor dice de ti. Por ejemplo, Melissa estaba compartiendo ahorita, y sé que es difícil para ella expresarse de esa manera, pero cuando el Señor te ve y te dice, eres hermosa a mi parecer porque yo te creé, pero cuando viene un humano y te dice su opinión sin que se la pidas, es cuando, si no estás aferrada, que en ese momento Melissa no lo estaba, a la verdad que el Señor le da, te apaga y te lleva hasta un punto donde a lo mejor ya no hay retorno. Y entramos a temas un poquito más profundos tal vez, o más difíciles, donde la autoestima se va hasta el suelo, donde entra la depresión, donde entran cosas más difíciles, donde puedes salir de esos pozos tan oscuros que no sabes ni qué hacer para salir de ahí. La única solución siempre va a ser el Señor. La única forma de salir de esos pozos, de esa oscuridad, siempre va a ser el Señor. Y tal vez en este momento la verdad de ellos te tiene tan atado a esa idea tan de estereotipos que debe de existir. Pero la verdad es que solo aférrate al Señor. Aférrate a la idea de que Él sí te ve con amor, que Él sí te ama, que para Él sí eres hermosa, que para Él eres preciosa, la más linda, los ojos preciosos, que eres aunque te acabas de levantar, eres la niña más preciosa, aunque tal vez para los ojos de los demás no lo seas. ¿Y qué importa si el otro te dice que no eres linda? ¿Qué importa si para tu vecino no eres preciosa? Cuando para el Señor eres la niña más bonita. Amén. Amén. Lo que hablaba así. Básicamente cuando nosotros, como decía Eli, cuando estamos aferrados a esa verdad, el enemigo mira esa aflicción. Y el Señor nos habla de que son como puertas en las que abrimos, donde el enemigo detecta, porque el enemigo es astuto, el enemigo nos conoce y conoce las debilidades. Entonces el enemigo, al detectar esa aflicción, esa apertura para poder hacer daño, es cuando te empieza a crear esas ataduras, esas depresiones, esas aflicciones, esa baja autoestima, donde, como dice Eileen, la manera para salir es con el Señor, porque el Señor te va a dar esa verdad que necesitas, esa verdad que tienes que escuchar, porque como dice Eileen, el Señor no está regido bajo los estándares de los humanos, el Señor no se guía bajo la verdad de los humanos, el Señor tiene su propia verdad y su verdad es absoluta, y como dice Eileen, su forma de ver las cosas, su forma de ver su creación es hermosa. El Señor no va a crear cosas feas, el Señor no va a crear algo para que, oye, pues no manches, eso me salió muy feo, aquí lo voy a tirar para que lo juzguen, para que lo hagan, para que lo dañen.
cuando entendemos que el Señor es amor, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos sanados y lo amemos y podemos vivir en plenitud. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos ese potencial y esa forma en la que nos ve el Señor, esa forma en la que nosotros somos hermosos a pesar de los defectos humanos que nosotros miramos, porque al fin de cuentas son humanos, porque nosotros también hablábamos de que los demás crecen con sesgos y pues nosotros también tenemos una forma de ver las cosas y a veces, como decía Eli, a veces nosotros somos incluso más tóxicos con nosotros mismos, a veces nosotros somos mucho más duros. Cuando, o sea, imagínate que el Señor mire, oye, yo te hice bien hermosa y tú estás diciéndote cada día que no vales nada, que no estás a gusto con tu cuerpo, que te miras fea. Cuando el Señor dice, o sea, el Señor se entristece al ver esas cosas, porque el Señor conoce la hermosura que hay en ti, el Señor conoce la creación que hizo. La verdad, en sí, la verdad, el mundo es demasiado cruel. O sea, hay tanta maldad en el mundo en la cual el mundo solamente busca el menospreciarte, el hacerte menos, tal vez el competir contigo, tal vez en los tenis que tienes, mis tenis son más bonitos, mi vestido es más hermoso que el tuyo, o viéndote de una manera déspota, viéndote de una manera haciéndote menos. Y vemos, lo hemos cruzado en el kinder, en la primaria, en la secundaria, como a veces muchas cosas, por medio de cosas, las personas hacen bullying por cosas físicas, menosprecian al joven, haciéndolo menos. Y como cuando te vas desarrollando, todavía en la preparatoria y la universidad, todavía están esas cosas de jóvenes en las cuales te hacen menos. Yo por ejemplo, yo en la primaria y parte de la secundaria, yo también pasé por ciertas cositas en las cuales, por medio de mis compañeros, muchas veces me decían cosas en las cuales lo hacían por carrilla. Los jóvenes son así de tirarte... de tirarte carrilla, o sea, simplemente por jugar, pero al final de cuentas son cosas que en lo profundo de tu corazón, al final de cuentas, quedan esas cositas, en la cual quedan exactamente esas secuelas en tu corazón de cuando ya eres grande. Todavía están esas cosas de que una vez que te dijeran de que tienes los dientes chuecos y que te quedara todo cuando ya eras grande. Y al final de cuentas son cosas que realmente quedan. Y son cosas que las tenemos que entregar al Señor, y Él esas cosas las va a quitar en nuestro corazón, aunque sean las más pequeñas, que pensamos que son insignificantes, son las que llegan a doler más en nuestro corazón. Y cuando las entregas al Señor, en esa verdad que el Señor te dice que es una mentira, que el mundo, que lo que te dice el mundo es una mentira, te das cuenta y aceptas la verdad del Señor, cambia radicalmente en un giro de 180 grados, que realmente las cosas son muy diferentes a como el mundo lo plantea. Como tú las miradas, amén, es cuando empiezas a desarrollar esa sanidad, cuando le empiezas a entregar esas cosas al Señor y empiezas a conocerlo y tener entendimiento de lo que es Dios y cómo piensa de nosotros. Es realmente las formas en las que tú te puedes fortalecer, porque realmente, o sea, ¿cómo te vas a agarrar una verdad cuando ni siquiera la buscas, cuando ni siquiera la enfrentas, cuando ni siquiera la pides? Porque a veces tenemos la respuesta muy a la mano, pero a veces nos da miedo por las mismas inseguridades de que, ay, a lo mejor el Señor piensa lo mismo que los demás, o de que, ay, el Señor lo que me dicen los demás, pues es lo cierto, pues nomás voy a ir para que el Señor me diga lo que ya sé. Y a mí me ha pasado muchas veces en administraciones que yo voy con la idea de que, a la bestia, voy a esta... ¿Sí saben qué es una administración? ¿O sabes qué es, Daniela? No. Una administración... ¿Una qué, perdón? Administración. Administración, ok. Es Bien. que... No lo entendí. Entonces, ¿sí sabes? No, o sea, que No te había entendido la palabra. Ok. Pero sí sabes que es una administración para explicarla. No sabe. Ok. Una administración... Bueno, continúa. No sé si sepas que los pastores que hay en nuestra iglesia, Dora y... No, los dos pastores de hecho, Mauro y Lucero y Dora y Jesús, tienen el ministerio y el don de lenguas e interpretación. Entonces la administración de la que estoy hablando es básicamente una palabra que te da el Señor por medio de ellos. O sea, tú vas y haces una pregunta o vas en algo específico
Y por medio de el pastor empieza a hablar en lenguas y la pastora ahora empieza a interpretar y te empieza a decir directamente lo que el Señor te está diciendo. Entonces yo he tenido varias administraciones y yo he ido con la mentalidad de que a la bestia, voy para que el Señor me diga mis verdades, voy para que me diga, hey, hiciste esto, te tienes que arrepentir, tienes que hacer esto para salir de esto, tienes que... Y cuando he ido a las administraciones, a la bestia, todo amor, de que sal adelante, yo miro esto en ti, échale ganas, yo miro esto en ti, puedes hacer esto, tienes esta cualidad, úsala. Siempre son palabras de apoyo. Siempre cuando he ido con una aflicción y con ese pesar de que a la bestia el Señor, voy para que me regañe, siempre he recibido la respuesta contraria. Siempre he recibido este apoyo, este amor, ese ánimo que nosotros también tenemos que externar a los demás. Que nosotros también tenemos que actuar a los demás, tenemos que darle ese ánimo y ese fuego. Exactamente. Yo también cuando he ido a administraciones en cosas que realmente he pensado de que el Señor me va a dar una palabra negativa, a fin de cuentas recibo una palabra de apoyo, una palabra en la cual me ayude a caminar en ese camino que el Señor quiere que caminemos. Y es algo que tenemos que seguir ese camino nosotros. Al momento de que alguien está pasando por un mal momento o está pasando por una situación complicada en su vida, ser ese vaso útil que el Señor quiere que seamos, de dar esa palabra de apoyo, esa palabra en la cual debemos ese apoyo a nuestro hermano, a nuestro amigo, en la cual ayudemos a salir de ese problema que tal vez esté pasando, en una verdad en la cual lo ayude a seguir caminando adelante. Amén. Y algo que queda muy bien con lo que estamos hablando y la verdad que mira el Señor sobre nosotros y las cosas que tiene el Señor sobre nosotros. Yo cuando he ido a esas administraciones, como les he contado, que he ido con ese pesar de que fue para que el Señor me diga de que todos los planes que tenía pues ya los perdí y ya la regué bien zarra. O sea, primero empieza con ese amor y esas ganas y esas cualidades, ese apoyo. Y después te viene, yo miro esto en ti, tú tienes este potencial, yo tengo estas cosas para ti si me sigues. Si tú me sigues entregando y teniendo esa comunión y esa entrega mía y buscando esa palabra y esa verdad mía, yo tengo esto para ti. Si sigues este camino que yo estoy diciendo, yo te voy a dar unas bendiciones que son las que tu corazón necesita, porque cuando el Señor te las dice por reconocer tu corazón, dice, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que me hacía falta, tú sabes lo que busco, tú sabes lo que quiero realmente, no lo que mi carne quiere. Y es cuando dices, ay Señor, ¿cómo te quiero, Señor? Pero igual hay dos cosas ahí, en la cual es cuando caminas en el camino del Señor, o sea, es un camino de amor, pero cuando empiezas a hacer cosas que indebidas, en la cual empiezas a caminar en injusticia o en tu verdad y dejas de lado la verdad del Señor, ahí viene la reprensión que el Señor te da, en la cual es una verdad que muchas veces sí duele ahí cuando empiezas a actuar y salir de ese camino. A lo que voy es un camino en la cual uno, como por ejemplo yo como maestro, si yo empiezo a actuar de una manera grosera, tal vez con ustedes, de una manera déspota, yo no voy a esperar una verdad en amor, muchas veces en muchas situaciones, sino una verdad de corrección, que el Señor me va a decir, Joel, alíñate, si no va a pasar esto, o no que vaya a pasar algo, sino como que va a ser una palabra de reprensión, en la cual, de exhortación, en la cual el Señor me va a dar una palabra tal vez un poco fuerte, en la cual me puede mover tantito mi semblante, pero al final de cuentas el Señor tiene cuidado de nosotros y no va a salir más allá de lo que debe. Pero ahí no está en nosotros actuar en una justicia de reprensión, tal vez, sino actuar en una justicia de amor. Eso hay que dejárselo al Señor, de una palabra de reprensión dura, tal vez. No, por ejemplo, lo que se quería referir, Joel, es básicamente la palabra del Señor siempre va con una exhortación, no con una sentencia, muchas veces. Aunque eso es lo que yo les comentaba anteriormente, de que hay dos tipos de contextos. El contexto donde la persona viene afligida por temas de opinión o de autoestima, pero está el contexto que es el que está hablando Joel, que es el contexto del trámite, el que le está hablando de que cuando tiene que ver con un comportamiento, con una dirección, como lo está hablando Joel, por ejemplo, como maestro o como apóstol. Por ejemplo, si un apóstol pues anda de volado con las mujeres, pues no va a venir el Señor a decirle, oye, pues
cambia, mijo, o tómate el rollo, te va a decir, oye, o sea, entiendes tu responsabilidad, estás actuando bajo un trabajo que el Señor te está dando. Aquí las cosas son diferentes, aquí ya tienes esa seriedad y es necesaria esta exhortación con justicia para que tú entiendas lo que estás haciendo mal y te alines, como dice, y actúes de una forma correcta, porque pues al final de cuentas si el Señor pues si la tomara a la ligera, pues a la persona pues haría lo que quisiera y pues daría un mal testimonio y mancharía el nombre del Señor. Entonces en esas cuestiones que tienen que ver con caminos del Señor o con trabajos del Señor, aquí sí aplica esta verdad con justicia, y ahí a veces sí está en nosotros el dar esa palabra de exhortación, oye, estás haciendo las cosas mal. Pero muchas veces el Señor también nos hablaba en contexto de que sí está permitido siempre y cuando el Señor te dé permiso, porque hay muchas veces donde el Señor te va a dar una palabra de sentencia que te va a decir no puedes darla, porque esa verdad va a causar el efecto contrario de la voluntad del Señor. Ahí tienes que ser muy inteligente y tener esa conexión, por eso es tan importante estar siempre conectados para que no cometas estos errores cuando estás en el trabajo del Padre. Pero cuando ya tiene que ver con cosas más terrenales, se podría decir, porque realmente no son tan terrenales porque repercuten en nuestro espíritu y nuestra alma, aquí es diferente. Aquí es cuando ya entra la verdad. La verdad con el amor. El amor, sí. Esa verdad edificante, esa verdad con amor, no esa verdad destructiva. Porque, pues, o sea, como mencionaba antes, una persona que está haciendo las cosas mal con el Señor, pues si alguien no le da esa palabra de exhortación, como estaba comentando, pues, o sea, la riegas más y manchas el nombre del Señor y aún te caen aún más condenación. Porque, pues... Sí, es muy, muy delicado ese tema, por ejemplo, por ejemplo, de que yo tengo... pues en cierta manera tengo ¿cómo decirse? La responsabilidad. No, como el don de profeta, puede decirse. El don de profeta en el cual muchas veces uno que recibe palabra del Señor, tal vez de algún hermano de algo que le vaya a pasar, o por ejemplo poniendo el caso de que yo recibo la palabra de una hermana en la que tal vez le va a pasar algo, de que si siguen esos caminos va a terminar muerta, por poner un ejemplo. Si yo recibo esa palabra, tengo que tener cuidado de decir esa palabra, porque si yo digo una palabra, tal vez la fe de esa persona disminuya y decaiga en algo que puede moverse en algo negativo para esa persona. Por eso uno como cuando tiene un ministerio, por ejemplo, de profeta, recibe palabra del Señor, ese tener cuidado de decirla de una manera muy específica en la cual a esa persona le ayude a cambiar, a mover su manera de pensar en la situación donde está. Y ponía la situación de la hermana de que está haciendo algo malo, de hacerle entender de lo que está haciendo está mal, para que ese suceso que está profetizado de que no suceda, por así decirlo. Amén, totalmente, porque realmente si le vas a salir a la persona, oye, pues si sigues en este camino se va a morir, puede que la palabra le impacte tanto que la tome como absoluta y diga, no, pues ya me voy a morir, y ya no cambie. Entonces tú tienes que ser inteligente, como dice Joel, de saber la forma de cómo introducirla inteligentemente y sabiamente para que esa persona cambie su forma de caminar. Amén, totalmente. Sí. Y ahí hay otro camino en la cual el Señor muchas veces te dice que si digas esa palabra, en la cual a lo mejor el Señor, como conoce el futuro y conoce lo que va a pasar, tal vez el decir esa verdad hace que esa persona cambie totalmente radical su opinión de ciertas cosas. A fin de cuentas hay que movernos bajo la verdad del Señor y bajo lo que dice el Señor realmente, porque si actuamos bajo nuestro pensamiento y nuestro actuar, conforme vemos la situación y conocemos a la persona, ahí caemos en un sesgo en la cual puede pasar algo mucho peor, sino actuar bajo la verdad del Señor. Amén. Y eso es realmente la responsabilidad y el peso que recae en las personas que obtienen un ministerio, porque es lo que el Señor deposita en sus vidas, en sus corazones, y que tienen que actuar bajo esa conexión constante, porque si se desconectan en un momento, pues como dice Joel, empiezas a actuar desde tu pensar, desde tu forma de ver carnal, la puedes regar bien sarda y puedes dar una palabra de condenación que quizás no la podías dar y la riegas, y el Señor también te juzga a ti,
porque tú deberías tener ese conocimiento y esa conexión con el Señor, porque si el Señor te dio eso, tienes que tener ese sentido de responsabilidad, no lo puedes tomar a la ligera, porque pues cuando son cosas del Señor son cosas muy serias. Y un ejemplo así fuerte que pasó de que, por ejemplo, el profeta, ¿cómo se llama? Aquí te la busco. Que le quemó los leones, que lo Ajá. quemó los leones. Es que son muchos nombres en la Biblia. Es el profeta Samuel, que recibe la palabra de que, por ejemplo, el rey Saúl estaba ya empezando a caminar en malos pasos y ya habían pasado ciertas cosas en las cuales el rey Saúl ya había faltado al Señor, pero ya el vaso que derramó el vaso, La gota que derramó el vaso, exactamente, fue cuando el Señor le da palabra a Saúl, en la cual, al momento de que vaya a pelear con los, ¿cómo se llama la tribu esa? ¿Cómo se llama Los amorreos, cananeos. Bueno, vamos a poner a otro reino. Entonces ese reino en la cual el Señor le dijo al rey Saúl de que vaya y destruye, que no deje a nadie vivo, ni a niños, ni a mujeres, que queme todas las cosas. Y al fin de cuentas el rey Saúl, que ya se les he contado anteriormente, no hace caso. Y al fin de cuentas que hay una condenación en su vida, en la cual el profeta Samuel recibe la palabra de que le diga al rey Saúl de que ya lo he abandonado, de que Los filisteos. no los filisteos, de que al final de cuentas ya lo he abandonado y que va a ser destruido por otro rey. Y el profeta Samuel, dice la Biblia, de que se consuela tanto que empieza a llorar y le empieza a clamar al Señor, porque Samuel tenía mucho apego hacia Saúl, o sea, lo quería demasiado. Y al final de cuentas tenía que toda la cosa verdad del Señor, y va con Saúl y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste esto? El Señor ya te ha abandonado y ha puesto a alguien por delante tuyo como rey. Y al final de cuentas es una verdad en la cual, por consecuencias de Saúl, termina en esa consecuencia. Y ahí es una verdad en la cual puede entrar, como decíamos antes, de que el Señor te da una verdad en la cual la tienes que decir. Y como pasó con Samuel, le tuvo que decir a ser destituido. O sea, con cosas del Señor que son tan delicadas como ser rey, obviamente hay una mayor consecuencia a conforme las acciones que hagas. También otro ejemplo que está súper claro y que queda súper bien con el peso que tiene que ver y con la conexión que tienes que tener con el Señor a la hora de hacer tu función como en tu ministerio que el Señor te dé, es el ejemplo de Eliseo. Eliseo, no sé si hayan leído Segunda de Reyes, pero Eliseo era un profeta muy fuerte, que el Señor lo usó grandemente, pero su final fue realmente trágico, porque cuenta la historia de Eliseo que el Señor lo manda a dar una profecía a un reino, si no me equivoco mal. Sí. Entonces le dice que en el transcurso, que cuando se regrese, que no tome desvíos, el Señor directamente le dice, no tomes desvíos, vete directamente, regrésate directo. Entonces Eliseo va a dar la palabra y en lo que se regresa, viene un presunto profeta y le dice, oye, el Señor me dijo a mí que te vinieras a comer a mi casa, que yo te voy a recibir y lo vamos a pasar bien padre, así en pocas palabras. Entonces Eliseo dice, pues te dijo el Señor, cuando el Señor ya le había hablado a él y no se aferró a la verdad que el Señor le dio. Entonces de tal modo de que Eliseo dice, pues fierro, y se va con el profeta y cuenta la palabra de que empiezan a comer y el Señor empieza a despertar el don del profeta que realmente era un profeta que ya estaba desconectado. Le empieza a despertar otra vez su don de profecía, empieza a hablar a través de él y le dice el Señor, porque me has desobedecido, vas a morir. Y de tal modo de que Eliseo parte hasta de regreso a su pueblo y se lo comen los leones. Y así acaba la historia de Eliseo, por no aferrarse a la verdad del Señor, teniendo el conocimiento y el entendimiento, porque si leemos el Segundo de Reyes, Eliseo vivió experiencias súper increíbles que tú dices, oye, pues era una persona que ya conocía la voluntad del Señor, conocía al Señor. Entonces, en su recorrido, en su ministerio, en un momento tuvo esa desconexión o se la tomó esa
se la tomó a la ligera y dijo, pues no pasa nada. Y las consecuencias fueron muy fuertes. Sí, totalmente. Y cuando está ya pues más metido en el tema así de, ya como profeta, o sea, es muy delicado las cosas en las cuales nos tenemos que mover en decir que no actuar bajo nuestro pensamiento y nuestra verdad, sino, o sea, al final de cuentas, ya como, por decirlo como conclusión, al final de cuentas hay que movernos bajo la verdad del Señor, amar esa verdad del Señor y movernos en esa verdad de justicia hacia las personas, en amor, como Jesús quiere que nos movamos. Como Jesús cuando estuvo en la tierra no vino a juzgar, a criticar a las personas, sino a actuar bajo amor, de perdonar los pecados de cada persona que estaba en ese momento con él. Cada suceso de la mujer que tienda su manto, porque tu fe te ha sanado. Como vemos, por ejemplo, el caso de personas inválidas en la cual el Señor no los juzga de decir de que estás así por tus acciones, sino ven que yo vengo a salvar tu vida y que creas que hay todavía una fe en mí. Y cada uno de nosotros está esa fe en nuestro corazón de decir, está la verdad en nuestro Señor y caminar en esa fe con el Señor. No sé si queda... Amén. Sí, yo también quiero dar como conclusión entender primeramente que nosotros, el Señor nos tiene como fuentes de agua viva, por lo cual nosotros nos tenemos que mover bajo el entendimiento de que tenemos que movernos primeramente bajo el amor, no bajo nuestra verdad que nosotros comprendemos. Tenemos que movernos bajo ese amor y esa justicia y esa edificación sobre la destrucción. Si nosotros entendemos que nuestra respuesta puede traer destrucción, el Señor nunca va a querer esa destrucción, porque el Señor no es Satanás. Satanás es el que viene a destruir, a matar y a robar. El Señor es el que viene a construir. Entonces nosotros somos los que tenemos que dar ese aporte, ese plus, estas ganas, ese fuego, ese apoyo en el contexto que no sea una autoridad o un ministerio ya por el Señor. Ya hablando de caminos o de funciones o de trabajos del Señor, aquí cambian un poco las cosas. Aquí tenemos que entender la autoridad y el entendimiento y tener ese énfasis en la conexión del Señor para saber qué podemos decir y qué no, porque el Señor nos recalcaba mucho, hay verdades que no pueden decir, hay verdades que yo les voy a dar y no las pueden decir, porque comentábamos antes, van a servir para destrucción si las dicen incorrectamente. Entonces tener ese entendimiento que nosotros no venimos para destruir, no venimos para servir piedra de tropiezo, no venimos para tirarles piedra a los demás, para servir como cargas, sino como apoyos, para que esas personas encuentren ese alimento que los nutre ese espíritu y que hagan que se acerquen al Señor y tengan ese conocimiento de la verdad al igual que nosotros queremos tenerla, para que también cambien su forma de ver las cosas y haya un cambio real en la sociedad, en los grupos y el mover realmente de la gente. Algo que me está mencionando el Señor es que ya no estamos bajo la vieja ley, sino bajo la nueva ley, que es Jesucristo nuestro Señor, que es en amor. No sé si alguien quiera compartir algo más, una experiencia que hayan tenido, sí, graciosa de que, me acuerdo de cuando estaba planteando esta clase, me acordé mucho de mi papá, porque mi papá de repente se hace combinaciones de colores bien extrañas acá, y pues yo lo miraba y de repente me burlaba acá de que no manches, pa, quítate eso y acá, y el Señor me lo traía a la cabeza de que, oye, esto que dijiste, pues, o sea, no estuvo realmente muy bien. O sea, quizás tú le decías de que, de broma, pero pues, o sea, yo miraba en su reacción de que no se lo tomaba muy de broma y aún así la seguía haciendo. Entonces el Señor me decía, oye, pues, o sea, pon esto de ejemplo porque, pues, es algo que queda muy perfecto con lo que es la clase. Sí. Bueno, y la preguntita que les dije, de la verdad y justicia, ¿a qué se quedó? ¿Qué es la verdad y justicia? ¿Alicia? No dio nombres. A ver, No, pues vamos uno por uno. Que todos participen, ¿no? a ver, vamos a ver para acá. Alicia, ¿qué es la verdad? Aquí no discriminamos. Aquí hasta Emily participa. Ahí. Vamos a empezar contigo para que agarren aire. A ver, ¿qué es la Ya me puse nerviosa. Justicia. Es que nada más ese se me olvida todo, o sea. A ver,
Pues la verdad, injusticia es actuar con amor y al momento de estar dando una palabra que para ti es una verdad, es manejarla por el filtro del amor para no lastimar a los demás. Bien. Melissa, ¿qué Lo situaciones se nos pueden presentar? Sí, hay muchas. Ejemplos. Pues ahorita no se me viene ninguna a la mente. Eli. ¿En qué situaciones? Pues así como en la que ustedes ponían, de que cuando nace un bebé y nace feíto, y pues el doctor tiene que decir como de que, ay no, ¡Qué bonito hermano! sí, Está curioso. tan grande! sí. Pues ahí. Es tener cuidado en nuestras palabras hacia los demás. Amén. Tener cuidado. Alicia. Sí, me compartir lo que... No, sí, en que pues a veces debemos de fijarnos en las palabras que decimos, porque pues como dijeron ustedes, a veces la persona pues tuvo un mal día y nosotros todavía le terminamos diciendo cosas más feas, y entonces en vez de darle ánimos pues lo desanimamos más. Amén. O lo Pues también ofendimos podría también, a ser veces las verdades también ofenden. sabiduría y entendimiento al momento de hablar con la persona que solicitó la palabra para no dañarla. Amén. Ah. Amén. Una cosa que también nos decía el Señor, de que nos decía de que no, a ver si lo digo mal, me corriges, que no vamos a ser juzgados por la verdad que decimos, sino como la verdad que decimos. Es algo que el Señor nos decía, de que vamos a ser juzgados por la verdad e injusticia que hacemos, no vamos a ser juzgados por la verdad que hacemos. Sí, por la verdad e injusticia, no por la verdad carnal que nosotros tenemos. Amén. Pues si ya no hay dudas o cosas que quieran comentar. En TikTok. El TikTok, No el hay. TikTok. Click clock. Dicen que hermosos todos, los felicito, dice la pastora. Saludos, pastora. ¿Ahí está la pastora? Sí. Está la cabecita pendiente, pastora. No me he olvidado, ¿eh? Está pendiente. La cabecita enterrada. Bueno, oramos. Pues bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues vamos a terminar la clase. ¿Qué llore? Bendito Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este momento tan preciado, Señor. Estar aquí como jóvenes, escuchando tu palabra, Señor. Que yo sé, Señor, que tú has hablado a nuestros corazones, Señor, tocando en lo profundo de nuestro corazón, gritando, Señor, y poniendo cosas nuevas, Señor. Esta palabra en la cual, Señor, yo sé que ha edificado a cada joven de nosotros, Señor, en la cual saldremos de esa puerta, Señor, con un nuevo pensamiento en ti, Padre, que es la verdad en ti, Padre. Caminar en esa verdad, Señor, en la cual quieres que caminemos, Señor, en esa verdad en justicia, Señor. Síguenos adentrando más en tu palabra, Señor, en cada joven, Señor, y que cada joven, Señor, llegue bien a su casa, Señor. Te agradecemos por este hermoso momento, Señor, un jueves tan especial, Señor. Te agradecemos, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Digan bye. Goodbye. Bye. See you. ¿Cómo así se juega en inglés? See you. Tuesday. See you. Bye. See you later. Alligator. See you later.